Lo que voy a contarte no estaba pensado para llegarte hoy, pero aquí estás. Y eso significa algo que aún no sabes nombrar. Una vez que esto se asiente dentro de ti, no podrás devolverlo al lugar de donde vino. Algo en tu cuerpo ya lo sabe. Lo sientes en la base del estómago, en esa tensión que ha estado acompañándote sin razón aparente desde hace algunos días, como si hubieras estado esperando una conversación que aún no había encontrado su forma. Esto encuentra a la persona que ha estado mirando el calendario y sintiendo que algo no termina de cerrar. Esto encuentra a quien creía que ya había hecho su trabajo del mes y sin embargo despierta con la sensación de que falta una pieza. Esto encuentra a la persona que se ha estado preguntando, en voz baja, por qué los últimos días se sienten más densos que el resto del mes. Existe una trampa en la que casi todos caemos. La trampa de creer que cuando un mes se acerca a su final, su energía ya se gastó, que los últimos días son solo cierre, transición, un desvanecimiento hacia lo que viene. Pero eso no es lo que está ocurriendo este mayo. Hay un fenómeno que la mayoría está reduciendo hasta volverlo invisible, y por eso pasa por alto. Mayo de 2026 carga 2 lunas llenas. La primera, el 1 de mayo, ya removió lo que estaba oculto debajo de la superficie de tu vida. Y al final del mes, el 31 de mayo, llega la segunda, una luna azul, Micromón, una de esas configuraciones que la cultura espiritual reciente ha aprendido a reducir hasta volverlas decorativas. Por eso te sientes estirada entre dos versiones de ti misma. Por eso ciertos pensamientos viejos, ciertos patrones que creías superados, han vuelto a hacerse imposibles de ignorar en estos últimos días. Eso responde a una arquitectura precisa que empezó a culminar ayer, en una fecha específica que la mayoría reduce a una superstición numerológica. Esto encuentra a quien ha estado intentando seguir como si nada, mientras por dentro algo insiste en mostrar lo que ya no encaja. Esa insistencia carga información que el resto de tu día no quiere escuchar. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si lo que llevamos hasta aquí ya activó algo dentro de ti, comenta la palabra reconocido. Una sola palabra, reconocido. Esa palabra escrita es tu marca de entrada en esta transmisión y abre la siguiente capa de lo que voy a contarte. El 22 de mayo, que acaba de pasar ayer, cargó un peso que la cultura espiritual moderna ha desfigurado. Repiten que el 22 es el número maestro del éxito, del dinero, del logro material. Y no es mentira, pero es una verdad reducida hasta volverse inofensiva. El verdadero propósito del 22 nunca fue atraer abundancia visible. Su propósito real es construir tu base invisible. Esa estructura silenciosa que sostiene todo lo que después se vuelve visible. Lo que ocurrió ayer rara vez se ve, rara vez se siente como un acontecimiento dramático. Y por eso pasa desapercibido. Los días que cambian una vida casi nunca llegan con fuegos artificiales. Llegan con una pequeña encrucijada interna, una bifurcación que el cuerpo registra antes que la mente. Tú no reorganizas tu vida en 24 horas. Tú reorientas los engranajes silenciosos debajo de la superficie. Y el cambio aparece después, cuando la fundación ya está colocada. Por eso lo que entró ayer no terminó ayer. Apenas comenzó a instalarse dentro de ti, y tienes los próximos 8 días, hasta la luna azul del 31, para dejar que ese movimiento se asiente. Los cimientos invisibles sostienen lo que aún no nace. Repite esa frase dentro de ti antes de continuar. Los cimientos invisibles sostienen lo que aún no nace. Esto encuentra a la persona que ha estado esperando que el cambio se anuncie con trompetas. Y la frustración se ha vuelto familiar precisamente porque está esperando la señal equivocada. Existe una versión de ti que se ha acostumbrado a confundir reestructuración con fracaso. Esa versión te susurra al oído cada vez que algo se desmonta dentro de ti, y te dice que esto no está funcionando, que estás retrocediendo, que mejor vuelvas a lo de antes. Y tú escuchas, tú obedeces, porque esa voz te resulta familiar. Pero la familiaridad camina muy lejos de la verdad. Esa voz no te quiere mal, simplemente no conoce otro idioma. Aprendió a hablar en una etapa anterior de tu vida, cuando había que protegerte de cosas que ya no existen, y nadie le avisó que ya puedes apagarla. Y aquí necesito hablarte con franqueza, porque lo que sigue es delicado. Vas a salir de este video sabiendo exactamente lo que tienes que hacer en estos próximos días. Vas a entender la lógica de la reestructuración, vas a reconocer las trampas, vas a tener la dirección clara. Pero hay algo que casi nadie te dice. Saber camina lejos de sostener. Vas a intentar aplicar esto sola en la primera semana, y al tercer día algo dentro de ti va a empezar a buscar excusas. No porque el método no funcione, porque la aplicación real exige una capa de práctica acompañada que no cabe en un video de YouTube. Y esa es la verdad que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde. El sistema completo de aplicación está en el primer comentario fijado debajo de este video. Se llama Protocolo 21 días, un sistema de reprogramación vibracional para la atracción de riqueza. Incluye módulos diarios, prácticas guiadas y un acompañamiento que sostiene la repetición exactamente cuando tu mente intenta abandonar al tercer día. Hay una persona que entró al protocolo durante una de sus fases de reestructuración interna, y comenzó a notar que decisiones que antes la paralizaban durante semanas empezaron a resolverse en horas, no porque la realidad cambió primero, sino porque su frecuencia dejó de invitar el bloqueo. Lo que se invierte es ridículo comparado con los años que se pierden intentando reorganizar la abundancia desde la mente equivocada. Para quien siente que está lista, el acceso está en el primer comentario fijado. Pero antes de que vayas allá, déjame mostrarte la próxima capa, porque lo que viene ahora no se sostiene sin lo que sigue. Lo que acabo de mencionar no aparece por casualidad en este momento del video.
Estamos justo en el punto donde la mayoría siente que ya tiene la información completa. Y ahí está el primer error. La información abre la puerta. La aplicación es otra capa. Hay una razón por la cual las culturas iniciáticas antiguas no transmitían sus enseñanzas en un solo encuentro. Las transmitían en ciclos. Porque el espíritu humano no se reorganiza por escuchar una vez. Se reorganiza por repetición acompañada. Por eso este video es el portal, pero no es el camino completo. Quiero entrar ahora a una de las capas más delicadas. Esto encuentra a la persona que tiene logros visibles, una vida que desde afuera parece organizada, y sin embargo siente algo que no logra nombrar. Una incomodidad sin domicilio, una sensación de estar persiguiendo cosas que, cuando llegan, no llenan el espacio que parecían prometer. Existe un fenómeno que llamo desabrigo espiritual. No tiene nada que ver con tener o no tener éxito externo. Tiene que ver con haberte desconectado de ti misma mientras corrías detrás de la próxima conquista. Has tenido tantos pequeños éxitos en los últimos años, has cumplido tantas metas, y aún así cada nueva llegada solo te da emoción temporal. Como si tu espíritu no encontrara dónde habitar dentro de tu propia vida, como si la dirección postal estuviera correcta pero nadie te recibiera al llegar. El ruido emocional de la ambición vacía es esto. Tu mente nunca descansa, porque ya está pensando en la próxima cosa antes de habitar la actual. Y la quietud que dices buscar nunca aparece, porque la quietud no llega por acumulación, llega por permitir que lo invisible se asiente. Esa búsqueda incesante se siente productiva, se siente como si estuvieras haciendo lo correcto, y por eso es tan difícil soltarla, porque renunciar a la búsqueda activa, durante unos días, se siente como traicionarte, como volverse perezosa, como perder el ritmo. Pero esa voz que te llama perezosa cuando descansas no es tu maestra, es solo la voz a la que estás acostumbrada. Existe un arte que casi nadie practica, el arte de confiar en lo que no se ve, la fe sostenida sin necesidad de pruebas inmediatas. Mira, todos quieren resultados rápidos, todos quieren saber si lo que hacen está funcionando dentro de las primeras 72 horas. Y por eso, paradójicamente, casi nadie llega al lugar donde el cambio se vuelve estructural. Durante este periodo, el universo no está recompensando a quien busca desesperadamente una señal milagrosa. Está recompensando algo mucho más simple, y por eso más difícil de aceptar. Está recompensando la lealtad, la constancia silenciosa, la repetición sostenida cuando ya no se siente especial. Y aquí viene una trampa en la que casi todos caemos. La trampa de la intensidad espiritual. Saltar de video en video, de práctica en práctica, de oración en oración, buscando esa gran epifanía que va a cambiarlo todo. Esa búsqueda intensa se siente espiritual, pero está construida sobre la misma adicción a la novedad que te tiene cansada. Tu espíritu confía en lo que tú repites, no en lo que tú sientes de vez en cuando. Quiero pedirte algo importante en este punto. Escribe en los comentarios la frase exacta. Honro la reestructuración silenciosa que vive en mí. Esa declaración no es para que la lea yo, es para que tu cuerpo la escriba en otro nivel. Cuando se escribe, se sella, y este momento del video se vuelve un punto de anclaje al que vas a poder regresar cuando la voz familiar intente devolverte al ciclo anterior. Los cimientos invisibles sostienen lo que aún no nace. Elige una sola práctica, una, no 3, no 5, no un listado infinito. Una práctica que vas a sostener todos los días hasta que termine este mes. Puede ser una meditación de 10 minutos al despertar. Puede ser caminar en silencio sin teléfono. Puede ser limitar el ruido externo después de cierta hora de la noche. Lo que sea. Pero solo una, y la cumples no porque te sientas inspirada. La cumples porque dijiste que la cumplirías. Eso es disciplina espiritual. Y aquí necesito desmontar un mito que ha dañado a una generación entera de buscadores. La espiritualidad no es solo intuición y emoción. Los más fuertes espiritualmente no son los más estáticos. Son los más calmos, los más consistentes, los que sostienen su práctica el día que no quieren. La disciplina es el autorrespeto en acción. Cuando tú haces lo que te prometiste, sin testigos, sin aplausos, sin necesidad de probarlo a nadie, estás construyendo una autoridad interna que ninguna circunstancia externa puede sacudir. Y por eso, los pequeños actos repetidos blindan la mente contra el miedo, contra la reactividad, contra el caos externo de quienes aún no han hecho ese trabajo. Existe una versión de ti que está esperando una excusa para abandonar la práctica al cuarto día. Esa versión tiene argumentos brillantes, te dirá que estás cansada, que mañana empiezas con más energía, que el cuerpo necesita descanso, y a veces tendrá razón. Pero la mayoría de las veces estará intentando devolverte al ciclo anterior, donde sentías que controlabas algo, porque al menos sabías cómo se sentía fallarte a ti misma. Reconocer esa voz no es derrotarla, es solo dejar de obedecerla automáticamente. Voy a entrar ahora a una capa que cambia completamente la forma en que vas a ver tus dificultades actuales. La presión cósmica que sientes en este momento opera como un instrumento de precisión. Es un GPS espiritual. La dificultad que aparece en tu vida apunta exactamente al área que está lista para evolucionar. Si la presión está en tus relaciones, esa es la zona que se va a reorganizar. Si está en tu economía, esa es la capa que se está reestructurando. Si está en tu identidad, ahí es donde la nueva versión está empujando para nacer. Por eso, cuando intentas tener 100 objetivos diferentes durante este periodo, te dispersas y absorbes distracciones aleatorias. Una intención clara, una sola, curar un resentimiento específico, recuperar el foco, cerrar una puerta que llevas demasiado tiempo manteniendo entreabierta.
Una intención clara organiza la presión a tu favor, en lugar de dejarla rebotar en mil direcciones que ninguna te lleva a algún lugar. La zona que más te confunde en este momento es la que está más cerca de un rompimiento positivo. La resistencia que sientes es la señal que tanto le has pedido al universo, pero como llegó vestida de incomodidad, no la reconoces. La buscas vestida de oportunidad luminosa, y por eso pasa frente a ti sin que la veas. El atrito es información codificada. La confusión es el sonido del nuevo patrón intentando instalarse sobre el viejo. Detente un segundo, respira. Lo que acabas de escuchar describe algo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo, mientras me escuchas. Esa cosa que pensaste cuando dije presión en tu economía, o presión en tus relaciones, o presión en tu identidad, esa cosa, eso es exactamente. Y aquí viene la advertencia más delicada de toda esta transmisión. Por la reorganización interna intensa que estás atravesando, necesitas tener cuidado extremo con lo que decides comenzar ahora. Existe un fenómeno que las culturas iniciáticas conocían bien: el peligro de los falsos comienzos. Mudarte de casa cuando aún cargas el mismo caos interno reproduce la inestabilidad en el nuevo lugar. Entrar en una relación cuando todavía no has cerrado los ciclos anteriores convierte a la nueva persona en un espejo del mismo patrón. Lanzar un proyecto sobre fundaciones todavía agrietadas garantiza que ese proyecto se sostenga con el mismo cansancio que ya conoces. Las culturas antiguas evitaban lanzamientos y grandes decisiones externas en periodos de reestructuración interna. No por superstición, por experiencia. Mayo es para arreglar la casa, junio es para abrir la puerta. Si confundes el orden, vas a vivir los próximos meses cargando lo mismo que viniste a soltar. Y vas a llamar a eso mala suerte, cuando en realidad fue mala secuencia. Hay algo que el silencio de los que ya pasaron por esto repite sin decirlo en voz alta. Los que aceptan la fase de reestructuración no la llaman crisis, la llaman bisagra. Y la diferencia entre los dos nombres define los próximos 2 años de tu vida. Y entonces todo lo que viste hasta aquí empieza a entrar en su lugar. La tensión de los últimos días estaba haciendo otra cosa. Estaba reorganizando capas internas que solo se mueven cuando hay presión. La fecha del 22 colocó ayer un punto de bisagra silencioso, no un milagro material visible. El desabrigo espiritual estaba pidiendo que dejes de habitar lo que ya no es tuyo. La intensidad espiritual estaba distrayéndote del trabajo real. La presión actual está apuntándote, con precisión, al lugar donde la próxima versión quiere nacer, y la luna azul del 31 va a sellar esa dirección si llegas a ella habitada. Los cimientos invisibles sostienen lo que aún no nace. Lo que sigue, si usas estos últimos 8 días correctamente, no se anuncia con trompetas, se manifiesta en silencio. La luna azul del 31 no llega para mostrarte algo nuevo, sino para sellar lo que tú hayas decidido habitar entre ayer y ese día. Decisiones que antes te tomaban semanas empezarán a resolverse en horas. Oportunidades que parecían inaccesibles aparecerán como conversaciones casuales. Relaciones que drenaban tu energía empezarán a alejarse sin que tengas que confrontarlas. Y tú, sin saber exactamente por qué, empezarás a sentirte habitada por dentro, como si alguien hubiera vuelto a encender una luz en una habitación que llevaba demasiado tiempo a oscuras. Mayo de 2026 no está ocurriendo en tu contra, está ocurriendo a tu favor, aunque tu mente todavía no lo procese. Y el cambio de vida más grande no llegará el día que pienses al fin algo enorme está pasando. Llegará el día que dejes de traicionarte en las cosas pequeñas, cuando dejes de decirte que mañana empiezas, cuando dejes de aplazar la única práctica que prometiste sostener, cuando dejes de buscar afuera lo que ya estás construyendo dentro. Los cimientos invisibles sostienen lo que aún no nace, y tú estás colocando uno de ellos en este momento, mientras me escuchas. Voy a cerrar con una pregunta que necesita asentarse en ti. ¿Cuál es la pequeña promesa que llevas tiempo rompiéndote, y que si la cumples durante los próximos días, va a reorganizar todo lo demás? No la voz dramática, la pequeña, la que parece insignificante. Esa es la bisagra, esa es la práctica, esa es la entrada. Y recuerda, para quien siente que ya no quiere atravesar esta fase sola, el sistema completo de aplicación está en el primer comentario fijado abajo. El protocolo 21 días sostiene precisamente esta capa que acabamos de recorrer. No es para todas las personas. Es para quien ya reconoció que la información sin acompañamiento no se sostiene cuando la mente intenta abandonar al tercer día. Antes de cerrar, comenta abajo, en una sola frase, cimientos invisibles. Esa es tu confirmación. Lo que entró aquí hoy no se devuelve, solo se honra. Y desde ahora, ya sabes, y lo que se sabe, no se devuelve.